Voy a ser contundente. Desde Trading Pro creemos que estamos al inicio de una década perdida en Estados Unidos, es decir, de un proceso de lateralización de largo plazo, en tiempo, donde el performance, la rentabilidad de los índices puede ser muy pobre o incluso negativa. Hay varios grandes gestores, bueno, lo que llamo yo los super investors, que también han puesto en relieve esta posibilidad, como puede ser Stanley Druckenmiller, que para mí me parece el mejor de todos de largo, también Ray Dalio, quizá mejor analista que gestor, o Michael Burry. Y no es porque ellos lo digan, ni mucho menos. Vamos a tratar de argumentar por qué en la firma Trading Pro y por qué yo particularmente, José Basagoiti, creo que Estados Unidos está a las puertas, insisto, pues de una época que es muy extraña para una gran generación de inversores que solo ha vivido el buy and hold y la tendencia alcista. Cuidado que tenemos ingredientes para ser cautos y posiblemente para los que somos traders también tratar de rotar, por ejemplo con commodities. Creo que es muy buen momento para que tengan un rol importante en nuestro portfolio. Arrancamos, como siempre, la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy traigo 6 imágenes y bueno, vamos a centrarnos un poco en esa idea de década perdida, que como digo, son ciclos de mercado que son históricos, que siempre se han vivido, pero que como solemos ponderar los últimos años, los últimos lustros, pues mucha gente cree que no van a volver a pasar. Pero claro que van a volver a pasar, porque dependen sobre todo de variables como el crédito, como los tipos de interés o como las valoraciones, ¿no? El problema es que, como digo, una gran generación de inversores, sobre todo los más jóvenes, pues no están acostumbrados a mercados laterales o mercados bajistas, porque no lo han vivido. Y ahora vamos a tratar de entender por qué podemos estar a las puertas de uno que puede hacer mucho daño a las estrategias más convencionales. Hablamos sobre todo de ese buy and hold, de esas estrategias más indexadas, que repito, pueden sufrir en los próximos lustros, ¿no? Fíjate, voy a poner en grande esta imagen para que veáis cómo, pues a lo largo de la historia se han repetido este tipo de ciclos que son, pues exactamente igual, son patrones igual de similares a los grandes bull run, ¿no? De hecho, el mercado se construye así, ahí lo veis, ¿no? De cada pérdida, esto es el Dow Jones, ¿no? De cada pérdida, gran impulso alcista, de cada pérdida, gran impulso alcista, de cada pérdida, gran impulso alcista, y posiblemente estemos a las puertas, como digo yo, de esa década perdida. Quizá me equivoque, es mi opinión, ¿eh? Por supuesto, aquí no queremos aconsejar, no queremos asesorar, cada uno que haga sus deberes. Yo estoy compartiendo mi visión y además lo voy a tratar de decir de forma contundente y transparente, ¿no? A ver, los grandes ciclos alcistas, bueno, básicamente tienen unas variables comunes, ¿no? En primer lugar, el dinero barato, como yo llamo. En la década del año 2008 al 2020 se caracterizó porque tuvo rendimientos o tipos muy bajos y además decrecientes. Esto es una de las características siempre de un bull run o mercado alcista como el que hemos tenido, como digo, en los últimos 15 años, ¿no? Repito, tipos de interés bajos, de hecho cercanos a ceros, y decrecientes, ¿vale? Eso es lo que se conoce como la época de la gran moderación, insisto, 2008-2020. También bajos niveles de inflación, de eso en esa década pues prácticamente tuvimos una estabilidad de precios, además una fuerte globalización y cadenas de suministro eficientes. Todo eso fueron características que pues han sido pues comunes a los últimos 15 años. Pero es que pues eso suele generar ciertas burbujas en valoraciones y cierta descoordinación y desajuste, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel bursátil. Y suelen dar pie, esas épocas de gran moderación, a épocas o lo que se conoce como décadas perdidas. Por eso, ahora mismo podemos entrar a año 2025 o estar a los pies, insisto, quizá arrancamos año 2020 con el COVID, a esa década perdida. Vamos a ver si tenemos rendimientos muy bajos en los próximos años en términos reales. No creo que superemos el 3-4%, ¿no? Por lo tanto, incluso la renta fija puede estar generando más rentabilidad o puede darnos mejor performance siendo un activo libre riesgo que la propia bolsa. Y por eso, a su vez, como la inversión es coste-oportunidad, pues ahora mismo pueden luchar por los mismos flujos, ¿no? Ahora entramos en una época que es muy diferente a lo que hemos vivido en los últimos 15 años. Tipos de interés reales positivos y crecientes. Recordar que en los últimos 15 años hemos tenido tipos de interés negativos, reales negativos o cercanos al cero y además decrecientes, y ahora al contrario, tipos de interés positivos y crecientes. Claro, repito, los bonos ahora compiten, por fin, con la renta variable. ¿Por qué? Dan interés. Es que antes no han estado dando interés, ahora sí hay interés, por tanto, muchos inversores que no quieren, pues, o tienen cierta aversión a la volatilidad, pues prefieren tomar ese interés que da el activo de riesgo, el bono, y dejarse de vaivenes bursátiles en renta variable, ¿no?
También épocas de inflación, de picos de inflación, como pudimos tener en los años 70, pues ahora estamos entrando pues, en una etapa de picos de inflación. Ya lo vimos en el COVID-19, estamos en una etapa de desglobalización, de transición energética y además de mucho gasto público. Esto es totalmente inflacionario. ¿Qué os voy a contar? Ya hemos visto en los últimos datos de inflación, las previsiones, por ejemplo, de la Universidad de Michigan o lo que está descontando el mercado de bonos. Pues también clásico de épocas donde vemos décadas perdidas. Y luego cadena de suministro menos eficiente. Bueno, pues esto ya sabéis lo que os voy a decir, ¿no? Guerra comercial, aranceles, pues, o guerra al comercio, como gusta llamarlo a mí, estamos también a las puertas de lo mismo. De hecho, los próximos años, 2025, 2026, 2027, 2028, no van a ser tan buenos como los que teníamos en años 2022, 2021, 2020, donde prácticamente no había aranceles. Es verdad que Donald Trump puede llegar a acuerdos con varios países, pero desde luego el arancel universal del 10% se va a quedar y solamente con alguna economía no llegar a acuerdos. Por lo tanto, el comercio va a estar peor, seguro, eso seguro, es una verdad que tenemos, que en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, fijaos cómo ha cambiado la película, de las variables que son características de una tendencia alcista, secular, a las variables que son características de una década perdida. Y es normal, esto es cíclico. Lo primero lleva a lo segundo, causa-consecuencia. Por eso, insisto, no sería nada raro que en el Dow Jones veamos una caja, como la que estamos viendo en pantalla, de lateralización. Yo siempre hablo de correcciones en tiempo, no tanto en precio, sino correcciones en tiempo, ¿no? Y todo depende, como digo, del crédito, que al final es lo que marca todo, la liquidez, ¿no? Vamos a la segunda imagen, la ponemos en pantalla, porque, bueno, ahora me dices, oye, José, si la renta variable, que es lo que ha funcionado muy bien, ahora no va a dar rentabilidad, ¿qué hacemos, no? La gran pregunta. Cómo está el entorno geopolítico, el entorno macro, son momentos históricos. Si queréis aprovechar para sacar rendimiento, os invito a conocer nuestro servicio de membresía, un servicio donde enseñamos a desarrollar el asset allocation, construir portfolios, también el perfil de inversor, por supuesto analizar empresas, analizar gráficos, el ciclo económico, es muy completo. ¿Queréis probarlo unos días gratis sin compromiso? Bueno, solo tenéis que escribir al WhatsApp que aparece en la empresa, poner prueba de membresía y estaremos encantados de invitaros a ver qué os parece. Seguimos con el vídeo. ¿Qué meto? ¿Dónde invierto? Porque no nos va a quedar ni mucho menos en cash, porque estamos hablando de inflación. De hecho, el cash es la peor de las inversiones porque es crónicamente perdedora, ¿no? Se va devaluando, o lo que es lo mismo, va siendo castigada por ese envilecimiento de la divisa llamado inflación, el impuesto más miserable que hay, ¿no? El mercado de bonos puede ser una alternativa, lo hemos comentado, estamos con tipos de interés reales positivos. Esto para perfiles conservadores, bueno, o para diversificar, creo que es interesante. En pocos momentos los bonos son interesantes, además es financiar el diablo, como digo yo, que es financiar el Estado, pero más allá de lo ético, desde luego estamos en un entorno de represión financiera, pero desde luego ahora podemos tener una ventana de oportunidad en el mercado de bonos, pero sobre todo a mí me gustan mucho las commodities. Activo real. Ver activo duro, ¿verdad? El oro, ya lo hemos comentado muchas veces, pero vamos a hablar aquí de las commodities. Veamos este gráfico, qué interesante, vamos a ponerlo también en grande para que lo veáis bien, que no perdáis detalle que es pues un poco los precios de las materias primas en comparación con S&P 500. Es que están muy baratas, aquí lo veis, las commodities, de hecho están haciendo suelo, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? En las décadas perdidas solemos tener mucho mejor rendimiento de las materias primas que la bolsa, ¿no? Y, como digo, es cíclico. Este gráfico me parece muy relevante, ¿no? Da mucha información y fijaos, ahora se llama, los economistas dicen que estamos en el everything bubble, la burbuja de todo, y fijaros cómo cuando estuvimos en la burbuja.com también, claro, mucho mejor rendimiento de las materias primas que de la bolsa, y ahora podemos estar en el mismo pico, haciendo el mismo patrón. Fijaros esa figura de suelo. Por lo tanto, ahora mismo creo que, bueno, no os digo que haya que meter todos los huevos en la misma cesta, ni mucho menos, y que haya que hacer una apuesta 100% a materias primas, pero sí que tengan un papel importante en nuestro portfolio, ¿no? Como digo, diversificar, sobre todo en épocas donde el ciclo económico es peligroso, las valoraciones en Estados Unidos son muy altas, tenemos un forward pair muy caro, valoraciones exigentes en bolsa, y en términos relativos, un precio tan barato de materias primas en comparación con la bolsa, oye, pues creo que es sensato, por lo menos, coherente, responsable, consciente, tratar de diversificar. Las materias primas, es verdad que es un mercado en el que hay que estudiar, pues requiere ciertos conocimientos, para mí es el más sofisticado, y por eso, si alguien tiene dudas, si alguien quiere preguntarnos, lo puede hacer, ¿vale? Repito que no me hagáis caso a mí, ni mucho menos, yo comparto mi opinión, pero luego cada uno debe hacer sus deberes, debe leer, debe estudiar,
y las materias primas dependen mucho también del ciclo económico, demanda, oferta, bueno, como cualquier activo, también son estacionales, así que si alguien tiene dudas, por supuesto, nos puede escribir al consultorio. Vamos a dejar, como siempre, aquí el teléfono, el WhatsApp oficial de la empresa, que es gratuito, para que nos hagáis la consulta que queráis, ¿vale? Nos vamos a poner, lo apuntáis en vuestra agenda, aquí tenéis, Trading Pro, el teléfono, si sois de fuera de España, el prefijo es más 34 y podéis preguntarnos lo que queráis, ¿no? Pero fijaros, precios creo que muy atractivos de las materias primas, insisto, yo desde luego mi portfolio, aquí ponemos dinero detrás de nuestras ideas, como decía Nassim Taleb, no skin in the game, ya tenemos evidentemente exposición a las commodities. Vamos a la siguiente imagen, vamos con la tercera en esta conexión macro. Ya hemos comentado un poco por qué esperamos la década perdida, y además lo digo de forma contundente, rotación o posible cobertura con bonos, pero sobre todo con materias primas. A mí personalmente me gusta bastante más. Y fijaros también un gráfico que creo que es brutal para aquellos amantes del oro, que sois muchos. Aquí también hemos hablado muchas veces del metal, que es un mercado alcista joven aún. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Esto es capitalización, capitalización del mercado de renta variable S&P500 con respecto al oro. Bien, fijaros, este es un gráfico, me parece brutal, un gráfico, estamos en la mediana, pero ahora mismo, pero fijaros, no es con el S&P500, sino con el MSCI, ¿vale? Market Cap. Y, bueno, sabéis que el MSCI de todas formas tiene mucho peso en Estados Unidos, el 70%, para ser exactos. Creo que vamos a estar en una situación similar a los años 70, ¿no? Donde, bueno, pues hay muchas dudas ahora mismo con la divisa fiat, estamos viendo el mercado de bonos, sabéis que los pasivos al fin y al cabo dependen de la solvencia del emisor, por lo tanto dependen de la solvencia de los tesoros, y ahora mismo pues con esa espiral de deuda que estamos viendo en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japón, pues muchos están optando ya no por títulos de deuda que tienen riesgo de contraparte, sino por activo neutro, activo real, como puede ser el oro. Y además a todo esto le sumamos estas sanciones que puso un error histórico de Estados Unidos a Rusia, esa expropiación de las reservas. Esto ha marcado un hito en la historia, y muchos bancos centrales como el chino, bueno, están ahora comprando muchísimo oro, en casi cantidades récord. Y claro, el oro, dentro de lo que cabe, es un mercado con un market cap pequeño. Por lo tanto, claro, la entrada de demanda por parte de instituciones privadas, asset managers y sobre todo bancos centrales, pues tiene un impacto en el precio brutal, ¿no? Y todo esto en una década inflacionaria donde el oro evidentemente cubre de la inflación monetaria. Por lo tanto, bueno, pues aparte de commodities, en particular oro, que es yo le llamo la materia prima monetaria, bien, pues puede tener sobre todo quizá el mayor de los pesos, ¿no? Es verdad que ahora estamos en fase correctiva, es una consolidación muy sana, se puede extender hasta después de verano, pero creo que nos puede dejar una oportunidad de compra tremenda el oro. No hablo de corto plazo, hablamos de aquí de largo plazo, para los próximos 5, 6, 7 años, así que lo tenéis también en capitalización, cómo podemos tener pues una explosión similar a los años 70, una década que tiene paralelismos, creo que muy interesantes con el entorno o el ciclo actual, ¿no? Vamos con la siguiente imagen, vamos con la cuarta. Claro, si hablamos de materias primas, tenemos que hablar también de mercados emergentes, ¿no? Sabéis que son exportadores claros de commodities, y si alguien dice, oye, me quiero quedar en renta variable, porque es donde me siento cómodo, pero voy a rotar también por región o por mercados, ¿no? Y ya hemos hablado muchas veces aquí de la gran oportunidad en esta década que tienen los mercados emergentes. Fijaros esta gráfica, la ponemos en grande como siempre, para que no perdáis detalle. Qué interesante todos estos charts que estamos trayendo hoy a la sección. También, al igual que veíamos que las materias primas estaban muy baratas en relación a la bolsa, aquí también vemos cómo los mercados emergentes están muy baratos en precio en relación con el MSCI World, ¿verdad? Por lo tanto, oye, mercados emergentes que son exportadores de materias primas pueden también tener su sitio, su rol. Fijaros los patrones que dejan, como es todo cíclico, la historia está inventada ya, yo digo que no hay nada nuevo, y siempre nos da mucha información. El problema es que la inversión y la economía tienen la memoria muy corta, pero realmente son patrones que siempre nos dejan los tipos de interés, la manipulación, ese socialismo financiero que tenemos. Yo siempre digo que el Banco Central es el último gran dinosaurio socialista que queda en la economía capitalista, pero claro, es que distorsiona mucho y crea ciclos económicos, ¿no? La liquidez, evidentemente el crédito, las valoraciones, y como digo, al activo duro, las materias primas pueden funcionar muy bien. Y por tanto, si alguien dice, oye, quiero tener exposición en renta variable en materias primas, oye, pues qué mejor que irse a mercados emergentes que además pues pueden tener, como digo, un performance muy bueno en comparación. Recordar que la inversión siempre hay que mirarla en comparación, en coste de oportunidad, por ejemplo, con el MSCI o con los mercados desarrollados, ¿no? Y fijaros, vamos a la siguiente imagen, porque vamos a ver el patrón, además, que está dejando, ¿no? Mercados emergentes en agregado excluyendo China, Vamos a poner en pantalla el patrón técnico, para que veáis. A mí me encantan estas pautas, estos setups.
lo vamos a poner en grande para que veáis. Esto se llama la caja de Darvas, imagino que lo conocéis, de hecho hemos escrito en Trading Pro, tradingpro.app, hemos escrito sobre ello. Si alguien quiere profundizar un poquito más, tiene artículo en la web. Pero fijaros, o son reacumulaciones, los que estáis familiarizados con Wyckoff no deja de ser lo mismo, ¿no? Fijaros, máximo de 52 semanas, en este caso, Emerging Markets, ¿verdad? Excluyendo China, pero fijaros qué interesante, ¿no? Hemos perforado un lateral brutal de muchísimo tiempo, tenemos un primer impulso, esa gran caja de Darvas que se llama, esa gran reacumulación, y estamos rompiendo, ¿no? De hecho es un patrón interesantísimo, el propio Nicolás Darvas lo operaba mucho, es un bailarín húngaro que se hizo millonario con estos patrones, o también Julian O'Neill, a mí personalmente me gusta más el segundo, pero bueno, un patrón que funciona muy bien y, como digo, mercados emergentes, si alguien tenía dudas y le está convenciendo un poco este argumento, pues el patrón técnico creo que apoya muchísimo, ¿verdad?, a buscar un buen desarrollo o una buena tendencia en próximos años, ¿no? Insisto, patrón de reacumulación, los que seáis más familiarizados con Wyckoff, caja de Darvas, rotura de máximos, además con un volumen muy importante, pues suelen funcionar muy bien este tipo de pautas, así que esto apoya un poco, pues en términos relativos, esos precios baratos, entre comillas, término que no me gusta mucho al hablar de activos, pero en comparación con el MSCI World, ¿no? Así que mercados emergentes también pueden tener un foco, una lupa interesante por parte de los inversores. Y para acabar con materias primas, vamos a poner el último de los gráficos que me pareció interesantísimo, para que veáis cómo, por ejemplo, yo sobre todo estoy posicionado en petróleo, ¿sabéis? Yo lo he comentado muchas veces, hacemos siempre un programa de lunes a jueves que se llama Más que Mercados, donde analizamos nuestras estrategias. Y yo he comentado muchas veces que el petróleo creemos que ha hecho suelo en el West Texas en los $55 por barril y que ahora vamos a entrar en un ciclo alcista que nos puede llevar de nuevo a los entornos de los $100. Estamos posicionados en petróleo, ¿no? West Texas, porque además creo que va a haber una lucha tremenda por la energía, ¿no? Fijaos este gráfico. Lo vamos a poner en grande. Ha habido una transición, había poco CAPEX, ¿no? Esto en primer lugar, en energía, pues la transición nefasta, ¿no? Energética que ha hecho Europa con esos criterios ESG, ¿verdad? Apuesta por las renovables, que está muy bien, pero se ha demonizado a los combustibles fósiles y muy poca inversión, pero sin embargo se siguen demandando mucho. Esto, vamos a pararnos un momento en este gráfico, que creo es muy interesante. Ahora seguiremos con un poco con el análisis, pero fijaos, ahora de toda la electricidad de Estados Unidos, el 4,5% se dedica a los centros de datos, es decir, a inteligencia artificial. Esto estamos al año 2000, esto fue en el año 2023, esto es exponencial. Fijaros, el 4,5% de toda la electricidad solo a los centros de datos. Imaginaos en 10 años, repito, el ser humano está acostumbrado a pensar en términos lineales, no en términos exponenciales, pero es que en 10 años puede ser tranquilamente el 12, el 15, el 20%. La inteligencia artificial es totalmente exponencial, ¿no? Y imaginemos si saltamos de estadio a la superinteligencia artificial, la lucha por los recursos va a ser brutal, pero claro, la cosa es que hay mucha demanda, porque esto es simplemente el añadido de los centros de datos a toda la demanda que ya había de electricidad, ¿no? Es decir, la demanda de electricidad ya era creciente, porque al fin y al cabo el mundo se sigue desarrollando, sigue creciendo. Si a toda esa demanda creciente le metes el añadido de los centros de datos, que incluso se pueden absorber pues el 12, el 15% de toda la generalidad a día de hoy, claro, vamos a tener que aumentar muchísimo la oferta. Y repito, no ha habido mucha inversión en los próximos años y la renovable evidentemente no va a ser capaz, ni mucho menos de dar o equilibrar esa tremenda demanda. Por lo tanto, es normal que tengamos subida de precios, sobre todo de combustibles fósiles. Yo lo he comentado muchas veces, el petróleo es normal que vuelva a haber picos de inflación importantes, y esto, insisto, es realmente una consecuencia política, pues la transición energética, porque se debe haber invertido más, y además la oferta es muy elástica, no es que, oye, vale, aumenta la demanda, pues yo aumento la oferta, no es tan sencillo. Las explotaciones petrolíferas, otro tipo de energías, por ejemplo la nuclear, requiere de inversiones y tiempo, ¿no? en el desarrollo. Es decir, que no es tan sencillo ajustar la oferta a la demanda en momentos de picos de demanda. Se ajusta vía precio, ¿no? Por lo tanto, en esa posible inflación. Y bueno, esto es IA. La IA creo que es un factor muy importante, muy alcista para las commodities energéticas. Yo siempre digo que hay que buscar, si quieres invertir en la IA porque crees que va a ser el futuro, creo que eso es poco discutible, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Hay que ver siempre los bienes complementarios. En este caso, la energía es un bien complementario a la inteligencia artificial, totalmente. Es un input totalmente necesario, ¿no? Por tanto, la energía que está barata, la IA está muy cara ya. Lo que falta por subir, esa ineficiencia se está produciendo desde mi punto de vista en los commodities energéticos, ¿no? Y bueno, más allá de esto, más allá de la inversión, la gran pregunta que a mí me viene muchas veces es, ¿va a haber en un futuro una lucha tremenda por los recursos? Hablo del ser humano contra la inteligencia artificial
Esto, se han escrito ríos de tinta sobre esto, pero realmente nos debe preocupar, ¿no? Sobre todo, insisto, en el último estadio, cuando hablamos ya de esa superinteligencia artificial, los recursos no olvidemos que son finitos, ¿eh? Veremos en qué acaba todo esto, pero bueno, hay gente que incluso es apocalíptica con esto. Bueno, espero que veamos para contarlo y no sea el fin de todo, ¿no? Bueno, esto ya espero vuestra opinión, evidentemente, en los comentarios. Espero que os haya gustado y, bueno, nos leemos como siempre en Trading Pro. Amigos, amigas, os mando un fortísimo abrazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.